¿Cómo están? Bienvenidos a Cardiología Terapia Intensiva. El día de hoy estaremos hablando sobre miocardiopatía periparto, así que no te lo pierdas porque va a estar sumamente interesante. Pero antes te invito a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho, para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Y te invito también a que compartas con otras personas que puedan beneficiarse de esta información que brindamos de forma gratuita en este canal. El 85% de las personas que ven nuestros videos aún no se han suscrito. Ayúdanos a crecer el canal. Considero que esta información es de suma importancia, principalmente para el personal de atención en salud y también para estudiantes de medicina y residentes de medicina. Bueno, sin más preámbulos, vamos para allá. Vamos a aprender sobre miocardiopatía periparto. Va a estar buenísimo. La miocardiopatía periparto es una afectación del músculo cardíaco, generalmente idiopática, es decir, no se define una causa específica. Esta patología cursa con insuficiencia cardíaca, que es la incapacidad del corazón para suplir las necesidades metabólicas de nuestro organismo. La insuficiencia cardíaca, secundaria a la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, diagnosticada con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo o lo que conocemos como FEBI, va a estar menor del 50% y aparece al final del embarazo o en los primeros meses posterior al parto. Y la clave fundamental es la siguiente: sin una causa que justifique esta disminución de la fracción de expulsión. Por lo general son mujeres jóvenes que carecen de enfermedades conocidas, sin antecedentes de cardiopatía isquémica ni enfermedades crónicas que justifiquen esta disfunción. Por tanto, la importancia de esta entidad se fundamenta en su presentación aguda que afecta a mujeres en edad fértil y que es potencialmente mortal. Entonces, debe mantenerse un elevado índice de sospecha para su diagnóstico y así realizar un diagnóstico diferencial con otras entidades. Se debe sospechar ante la presencia de disnea, de dificultad para respirar, astenia o edema en las extremidades inferiores, pero esta es sumamente frecuente en las últimas semanas del embarazo y en el periodo posterior al parto, por lo que puede ser difícil de reconocer la miocardiopatía periparto si no se tiene un elevado índice de sospecha. El espectro clínico de presentación de esta entidad puede variar, aunque el momento de presentación más común suele ser en la primera semana posparto. Sin embargo, también se han descrito casos en el segundo y hasta en el tercer trimestre de embarazo y en otro hasta varios meses después del parto. Se han descrito factores de riesgo para desarrollar esta entidad, como por ejemplo la multiparidad, es decir, el embarazo gemelar a más, la edad avanzada, el tabaquismo, la diabetes mellitus y preeclampsia preexistente, entre otros. Aunque suele presentarse con mayor incidencia en gestantes mayores de 35 años, en cualquiera de los casos debería sospecharse miocardiopatía periparto ante cualquier gestante o puérpera que consulte en urgencia con síntomas de insuficiencia cardíaca, de aparición aguda o subaguda. Los casos clínicos reportados a nivel mundial muestran cómo la presentación clínica de la miocardiopatía periparto puede variar desde una insuficiencia cardíaca de instauración progresiva hasta una insuficiencia cardíaca aguda o shock cardiogénico. El diagnóstico se establece por exclusión y debe realizarse un diagnóstico diferencial con síntomas propios del embarazo y se debe descartar a su vez patologías como por ejemplo la preeclampsia, el síndrome coronario agudo sin obstrucción de arterias coronarias, la presencia de miocarditis o la embolia pulmonar. Es frecuente la presentación de la miocardiopatía periparto y la tromboembolia pulmonar concomitante debido a una asociación descrita que se ha atribuido a la elevada hipercoagulabilidad asociada al embarazo y al posparto. Los criterios diagnósticos de la miocardiopatía periparto son insuficiencia cardíaca secundaria a disfunción sistólica del ventrículo izquierdo con una FEBI en menor de 50. Algunas literaturas dicen menor de 45%. El número 2, la presentación al final del embarazo o en los meses siguientes al posparto. La mayoría se presenta en el primer mes de puerperio. Y algo a tomar en cuenta y muy presente es la ausencia de otras causas identificables de insuficiencia cardíaca. El diagnóstico se realiza mediante los métodos diagnósticos convencionales. El electrocardiograma, ya hemos hablado del electrocardiograma, así que te voy a dejar el link por aquí. La radiografía, estudios como el péptido natriurético, el ProBNP y el ecocardiograma. En cuanto al ecocardiograma, pues mostrará habitualmente el ventrículo izquierdo dilatado, con fracción de expulsión en torno a menos de 45%. En los casos reportados, el ecocardiograma fue clave en el diagnóstico, por lo que se aconseja realizar dicha prueba lo antes posible a toda mujer con síntomas de insuficiencia cardíaca y en los cuales se está sospechando miocardiopatía periparto. En determinadas ocasiones, la resonancia magnética cardíaca tiene utilidad para el diagnóstico diferencial con la miocarditis. El manejo de la miocardiopatía periparto
periparto se basa en las recomendaciones de las guías para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, teniendo en cuenta evidentemente las restricciones para el uso de ciertos fármacos en el embarazo y en la lactancia. No deben utilizarse en el embarazo fármacos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, inhibidores de la neprilicina ni antagonistas de los receptores mineralocorticoides. La hidralacina y los nitratos son una opción segura en estos casos, y la ibravadina se ha usado de forma segura como alternativa de los beta bloqueantes cuando estos no sean tolerados. En los casos en cuales la miocardiopatía de periparto suceda posterior al parto, se puede utilizar el tratamiento recomendado según las guías clínicas de abordaje para la insuficiencia cardíaca. Se recomendará la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular durante el embarazo, de existir la presencia de trombo intracavitario o incluso embolismo sistémico. La buena noticia es que la miocardiopatía de periparto suele presentar una evolución favorable con normalización de la función sistólica pasado unos meses. Se recomienda un seguimiento periódico y estructurado a estas pacientes y mantener el tratamiento médico de insuficiencia cardíaca hasta pasados los 12 o 24 meses tras la recuperación completa de la paciente. En la mayoría de los casos se suele suspender el tratamiento entre 6 a 18 meses después de la recuperación de la función sistólica, después que la función sistólica vuelva a rangos normales entre 50 y 70%. La decisión de mantener el tratamiento o suspenderlo de forma gradual tras la recuperación todavía es controvertida y probablemente debería hacerse de forma individualizada en función de los factores de riesgo de cada paciente, evidentemente consensuada con tu médico. Con las pacientes que persistan con disfunción sistólica severa después de 6 meses de tratamiento médico óptimo, se deben plantear otras medidas como la colocación de un desfibrilador automático implantable, terapia de resincronización cardíaca e incluso trasplante cardíaco según las indicaciones actuales de la guía europea por el alto riesgo de arritmia y muerte súbita que presentan estos pacientes. Los factores asociados con mal pronóstico van a ser la elevación persistente de las troponinas, la fracción de expulsión reducida menor de 30% y afectación de las cavidades derechas. Se ha comunicado una mortalidad variable entre 2 y el 24% según la serie de casos revisadas. En conclusión, la miocardiopatía periparto constituye un desafío clínico, dada la dificultad para realizar un diagnóstico diferencial con otras patologías agudas e incluso con los síntomas propios presentes durante el embarazo y el puerperio. Como hemos explicado en este video, la importancia de esta patología radica en que afecta a mujeres en edad fértil y jóvenes y que es potencialmente mortal. Por tanto, el ginecobstetra a cargo de la paciente debe mantener un elevado índice de sospecha para poder realizar el diagnóstico de forma precoz e iniciar el tratamiento adecuado y oportuno. Si se sospecha la posibilidad de insuficiencia cardíaca durante el embarazo o en el puerperio, deberá referirlo con prontitud para una valoración por el cardiólogo. La utilización de la ecocardiografía puede aportarnos datos sumamente valiosos como la disfunción sistólica, los datos de congestión pulmonar o dilatación de la vena cava, así como descartar otras etiologías como las cardiopatías congénitas presentes y que quizás aún no se hubiesen manifestado. Recordemos que el embarazo representa un reto hemodinámico al cuerpo de la gestante, por ende debe contemplarse como un elemento complementario del ecocardiograma para establecer las sospechas clínicas. Bueno, esta es la información que traíamos para ti el día de hoy. Te invito a que nos regales un like, comenta qué te ha parecido la información que hemos abordado en este video y comparte el video en tus redes sociales para que nos ayude a crecer el canal. Muchas gracias por tu apoyo.